El médico dijo que ya podía irme, sin saber que, al salir de allí, ya no tendría a dónde volver. Me dijo que por fin me daban el alta y que, teniendo en cuenta mi edad, había respondido mejor de lo que esperaban. Me habló de fuerza, de paciencia, de lo importante que había sido no rendirme, como si yo hubiera tenido elección en todo aquello. Yo asentía mientras lo escuchaba, no porque tuviera ganas de hablar, sino porque después de tantos días allí había aprendido que lo más sencillo era decir que sí y dejar que terminaran rápido. Me explicó que en casa me recuperaría mejor, que el cuerpo necesita su espacio, su rutina, su tranquilidad, y que el hospital, por mucho que cuide, también desgasta. Decía que dormiría mejor, que comería mejor, que hasta el ánimo cambiaría solo con volver a un entorno familiar. Yo lo escuchaba y pensaba que tenía razón, o al menos quería pensar que la tenía, porque la idea de salir de allí me parecía casi un premio después de tantas noches largas. Por dentro estaba agotado. No era solo el cuerpo, era ese cansancio que se te mete en los huesos y ya no se va con dormir un poco. Solo quería sentarme en algún sitio donde no me miraran como a un enfermo, donde nadie me preguntara cómo estaba cada 5 minutos. Soñaba con poder apoyar la espalda y quedarme quieto, sin sentir que estorbaba o que tenía que dar explicaciones. Tenía unas ganas enormes de dormir, pero de dormir de verdad, no de esos sueños cortados por ruidos, luces y pasos en el pasillo. Quería cerrar los ojos sin pensar que en cualquier momento alguien entraría en la habitación. Quería descansar como antes, cuando el cuerpo aún respondía y el sueño venía solo. Y, sobre todo, pensaba en mi sillón. Puede parecer una tontería, pero para mí no lo era. Ese sillón llevaba conmigo más años de los que me gustaba admitir. Conocía cada dolor de mi espalda, cada postura que me aliviaba un poco. Allí había pasado muchas tardes en silencio, viendo la vida pasar sin prisa, y en ese momento me parecía el mejor lugar del mundo. Mientras el médico terminaba de hablar y firmaba los papeles, me repetía a mí mismo que al menos ese día todo iría bien. No pedía nada especial, no esperaba grandes alegrías, solo un poco de calma después de tanto tiempo aguantando. Me decía que salir del hospital significaba volver a casa, volver a algo que todavía me pertenecía. Pensé que ya había pasado lo peor, que no podía haber más sorpresas. Que la vida, por una vez, me iba a dejar respirar tranquilo. Imaginaba llegar, sentarme, quizá comer algo caliente y quedarme allí, sin hacer nada, simplemente sintiendo que estaba en mi sitio. Recuerdo que miré mis manos mientras me levantaba con cuidado y me parecieron distintas, más frágiles, como si también ellas se hubieran quedado un poco en ese hospital. Aún así, sentí una pequeña esperanza, una de esas que no hacen ruido, pero que te ayudan a dar el siguiente paso. En ese momento, con el alta en la mano, de verdad creí que todo empezaba a mejorar. No sabía que esa sensación iba a durar tan poco. Mi hijo llegó puntual, como siempre ha sido para esas cosas. Ni antes ni después, justo a la hora que había dicho. Lo vi aparecer por la entrada del hospital y, por un momento, sentí alivio. No todo el mundo tiene a alguien que vaya a recogerlo, me dije, intentando convencerme de que debía sentirme agradecido. Sonrió al verme, pero fue una sonrisa rápida, de esas que no llegan a los ojos. Me dijo que ya estaba todo listo, que me llevaba a casa, como si fuera un trámite más que había que resolver. Yo asentí otra vez, con ese gesto que ya se me había quedado pegado, y me levanté despacio, cuidando cada paso. No me abrazó. No puso la mano en mi hombro ni me preguntó cómo me sentía. Simplemente abrió la puerta del coche y se quedó esperando a que entrara. Y aún así, ese gesto tan pequeño, tan simple, lo agarré por dentro como si fuera una muestra de cariño. Me dije que no todos saben expresar lo que sienten, que quizá estaba cansado, que no había que darle más vueltas. Me costó subir al coche. El cuerpo todavía no me respondía bien y cada movimiento parecía más lento de lo que yo recordaba. Él no dijo nada, no se impacientó, pero tampoco ayudó. Se quedó mirando, con el motor apagado, hasta que por fin conseguí sentarme. Cuando cerró la puerta, sentí algo extraño. No sabría decir si fue alivio o una pequeña punzada en el pecho. Tal vez las dos cosas. El hospital quedó atrás y pensé que eso ya era una buena señal. Le di las gracias. Se lo dije bajito, casi con vergüenza, como si le estuviera pidiendo algo que no merecía. Gracias, le dije, porque me había traído, porque me llevaba, porque seguía siendo mi hijo y yo todavía necesitaba creer en eso. No respondió. Arrancó el coche y empezó a conducir, con la mirada fija al frente, como si yo no estuviera allí. El silencio se hizo pesado enseguida. Yo intenté buscar alguna conversación sencilla, algo sin importancia, pero al final me quedé callado. No quería molestar.
No quería parecer una carga más de lo que ya me sentía. Mientras avanzábamos por la carretera, me repetía que no pasaba nada, que cada uno demuestra las cosas a su manera. Me decía que lo importante era que me llevaba a casa, que eso era lo que contaba. Aún así, no podía evitar notar esa distancia, ese frío que no venía del aire, sino de algo que llevaba tiempo creciendo entre los dos. Miré por la ventanilla, viendo pasar las calles, y traté de concentrarme en eso, en el camino de vuelta. Me agarré a la idea de que, una vez llegáramos, todo se colocaría en su sitio. Que ese silencio no significaba nada. O al menos, eso era lo que quería creer en ese momento. El coche avanzaba y nadie hablaba. No había una sola palabra, solo el zumbido del motor y el ruido de las ruedas sobre el asfalto, un sonido monótono que parecía alargar cada segundo. Las calles pasaban lentas, como si el tiempo mismo dudara, como si se tomara su tiempo para dejarme sentir todo lo que había acumulado en esos días de hospital, todo el cansancio y la espera y la soledad. Intenté decir algo, cualquier cosa. Intenté empezar con algo sencillo, sin importancia, como preguntar cómo había estado o comentar el clima, pero las palabras se me enredaban en la garganta. Cada vez que abría la boca, el silencio me engullía y no había forma de que se escapara nada que pudiera romperlo. Quería hablarle de cosas pequeñas, como si eso pudiera acercarnos de nuevo, pero su mirada no se movía del volante. Fijada, rígida, como si estuviera conduciendo a través de un túnel que yo no podía atravesar. No me miraba, no buscaba mis ojos, y yo me sentía más solo que en cualquier habitación de aquel hospital. El silencio pesaba más que mi cuerpo cansado, más que las piernas que todavía dolían por la falta de movimiento, más que los hombros rígidos y la espalda que gritaba por un descanso que no llegaba. Era un silencio que tenía un olor propio, un sabor amargo que me recordaba que algo se había roto entre nosotros hacía tiempo y que tal vez ya no volvería a ser como antes. Miraba por la ventanilla y veía a las casas pasar, los coches, la gente que caminaba, pero todo se sentía distante, como si estuviera mirando a través de un cristal grueso que me separaba del mundo y de mi propio hijo al mismo tiempo. Cada señal, cada semáforo, cada sombra me parecía un recordatorio de que, aunque estuviéramos juntos físicamente, había un abismo entre nosotros que no se podía llenar con palabras que nunca llegaban. Intenté no sentirme herido, intenté decirme que quizá estaba cansado, que quizá había cosas que él no podía expresar, que él también había pasado noches sin dormir pensando en mí de la misma manera que yo lo había hecho en el hospital. Pero la sensación de vacío no me dejaba engañarme. Estaba ahí, silenciosa, pesada, y parecía crecer con cada calle que dejábamos atrás. Y mientras el coche seguía avanzando, yo me aferraba a cualquier pensamiento que pudiera hacerme sentir algo parecido a seguridad, a normalidad, aunque fuera mentira. Pensaba en llegar a casa, en sentarme, en recuperar un poco de mi vida que parecía haberse detenido mientras tanto tiempo pasaba sin que nadie lo notara. Pero el silencio continuaba, implacable, y yo sentía que cada segundo que pasaba dentro de ese coche me alejaba un poco más de mi hijo, y tal vez un poco más de mí mismo. Reconocí la esquina apenas la vi. Ese árbol que se inclinaba un poco hacia la calle, siempre con sus hojas moviéndose suavemente con el viento, me era familiar como si lo hubiera visto 1000 veces y cada vez me hablara de algo distinto. Más adelante, el banco donde me sentaba algunas tardes, con su madera gastada y ese leve crujido cuando alguien se sentaba, estaba ahí tal como lo recordaba. Recordé las tardes que pasé solo, sentado allí, leyendo o simplemente mirando pasar a la gente, dejando que los minutos se derramaran lentamente sin que nadie me apurara. Sentí un alivio que me llenó el pecho, un alivio profundo, casi físico, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Por fin, hogar. Por fin, llegaba a un lugar que todavía me pertenecía, aunque los años hubieran dejado sus marcas en él. Casi podía imaginar el aroma de las cortinas viejas, el sonido del piso de madera bajo mis pies y hasta el calor del sol entrando por la ventana del salón. Era un pensamiento pequeño, simple, pero suficiente para hacerme sentir que había sobrevivido, que había regresado a un sitio que me recordaba quién era, más allá del hospital, más allá de las enfermedades y la soledad. Pero el coche no se detenía del todo. Avanzaba lentamente, como si midiera cada segundo, como si dudara en dejarme bajar. Esa lentitud me dio tiempo de notar cada detalle que antes pasaba inadvertido. El color de la puerta, la grieta en la pared del jardín, la pequeña maceta torcida en la ventana de la vecina. Todo me parecía familiar, todo me pertenecía, y al mismo tiempo, había algo en el ritmo de ese coche que no coincidía con lo que esperaba. Un pequeño susurro de incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Un presentimiento que no entendía del todo. Me aferré a mi bastón,
Apoyé la mano en la puerta, y por un momento cerré los ojos, intentando convencerme de que nada podía ir mal, que estaba llegando a casa, que todo estaría bien. Pero había algo extraño en la manera en que mi hijo conducía, algo que no terminaba de cuadrar con la tranquilidad que yo había imaginado. Y, mientras veía pasar cada detalle, cada esquina conocida, esa sensación de seguridad comenzó a mezclarse con un leve, casi imperceptible, hormigueo de intriga, de que algo no era como debería. El corazón me dio un pequeño vuelco, y aunque traté de ignorarlo, la cabeza empezó a girar sin control, repasando cada pequeño gesto, cada silencio desde que habíamos salido del hospital. Intenté no pensar demasiado, intenté concentrarme en el árbol, en el banco, en todo lo que me era familiar y querido. Pero la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, de que lo que me esperaba afuera no sería exactamente lo que había soñado, se fue haciendo más fuerte, más concreta, como una sombra que se acercaba silenciosa mientras el coche seguía avanzando sin detenerse del todo. Si alguien me hubiera advertido de lo que estaba a punto de ver, quizá no habría bajado del coche. Al principio no entendí del todo qué era. Solo noté un montón de cajas, algunas maletas apiladas sin mucho orden, cosas tiradas en la acera, frente a lo que solía ser mi hogar. Mi primer pensamiento fue distraído, casi automático, seguro que son de algún vecino. Quizá estén mudándose o alguien dejó cosas ahí temporalmente. Intenté tranquilizarme, porque después de todo, no quería creer que algo malo pudiera sucederme justo ahora, cuando tanto me había costado volver a casa. Pero entonces algo llamó mi atención, algo pequeño pero imposible de ignorar. Era una manta azul, arrugada entre las cajas y los bultos, y al verla, todo cambió. No era una manta cualquiera, era asterisco la mía, la que llevaba años guardando, la que siempre usaba para cubrirme mientras leía en mi sillón o miraba por la ventana. Y en ese instante, el corazón se me cayó al suelo. Una sensación fría, pesada, que me hizo sentir como si mis piernas se hubieran vuelto de plomo y la cabeza me diera vueltas al mismo tiempo. Intenté mirar de nuevo, asegurándome de no estar viendo lo que no era. Pero no, la manta estaba ahí, mezclada con todas esas cosas que no pertenecían a nadie, fuera de su sitio, fuera de mi casa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis ojos empezaron a recorrer cada caja, cada maleta, buscando algo familiar, cualquier indicio de que aquello no era mío, y no había nada. Todo lo que me pertenecía estaba allí afuera, en la calle, abandonado, expuesto al viento, al sol, a la mirada de cualquiera que pasara. No podía creerlo. Mi mente trataba de procesarlo, de buscar una explicación racional. Quizás se equivocaron, quizá alguien pensó que yo ya no volvía, quizá esto es un malentendido. Pero la sensación de traición y abandono era tan fuerte que ninguna excusa parecía suficiente. El corazón latía con fuerza, mezclando dolor, sorpresa y un cansancio que no solo venía del cuerpo, sino de la vida entera acumulada en esos años. Me quedé allí un momento, paralizado, intentando entender cómo podía ser que mi hogar, mi vida, mis cosas más preciadas, estuvieran tiradas en la calle. Cada maleta, cada caja, cada objeto que veía allí afuera contaba una historia que no quería escuchar, una historia de olvido, de indiferencia, de alguien que había decidido que mi lugar ya no importaba. Y mientras la brisa movía un poco la manta azul, vi que incluso en ese pequeño detalle había algo cruel, algo que me decía que no era solo un accidente, que no había error posible, todo había sido hecho con intención, y yo era la víctima de esa decisión silenciosa. Por un instante, tuve ganas de gritar, de correr, de levantar la manta y recuperar lo mío, pero me quedé inmóvil, atrapado entre el cansancio, la incredulidad y un dolor que no podía poner en palabras. Porque, aunque mis ojos veían las cosas, mi corazón no podía aceptarlo. Empecé a distinguir las cosas una por una, como si mi mente necesitara ir despacio para no romperse del todo. Había ropa arrugada, camisas que yo mismo había doblado con cuidado tantas veces, ahora hechas un amasijo sin forma, tiradas dentro de cajas abiertas. Reconocí un jersey viejo, de esos que ya no abrigan mucho pero que uno se pone igual porque llevan años acompañándolo. Verlo ahí, sucio, fuera de lugar, me apretó el pecho. Más allá vi fotos dobladas. Fotografías que habían estado en mis cajones, algunas en marcos sencillos, otras sueltas, guardadas como pequeños tesoros. Me acerqué un poco más y reconocí caras, momentos, fragmentos de una vida que ya no volvería. Bodas, cumpleaños, personas que ya no estaban. Todo eso ahora estaba doblado, arrugado, expuesto, como si no valiera nada. Entonces vi mis medicinas, metidas dentro de una bolsa rota.
Los envases asomaban por un lado, algunos a punto de caer al suelo. Medicinas que necesitaba cada día, que marcaban mis horas, mis rutinas, mi frágil equilibrio. Verlas ahí, tiradas sin cuidado, me hizo sentir aún más pequeño, más vulnerable, como si alguien hubiera decidido que mi salud tampoco importaba. Y de pronto lo entendí. Todo lo que fui estaba ahí, en la acera. No solo mis cosas, sino mi historia entera. A la vista de todos. Cualquiera podía pasar, mirar, tocar, llevarse algo. Cualquiera podía ver lo que había sido mi vida resumida en cajas y bolsas rotas. Sentí una vergüenza profunda, una de esas que queman por dentro, como si me hubieran desnudado delante del barrio entero sin pedirme permiso. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. No tenía fuerzas para recoger nada, ni siquiera para pensar con claridad. El cuerpo seguía cansado, pero el dolor que sentía ya no venía de la enfermedad, venía de mucho más adentro. Entonces miré a mi hijo. Lo miré buscando algo, lo que fuera. Una palabra, un gesto, una explicación que hiciera que todo aquello tuviera sentido. Esperaba que me dijera que había sido un error, que alguien se había confundido, que todo se arreglaría en un momento. Pero no dijo nada. No me miró a los ojos. Y esa explicación que yo esperaba, nunca llegó. Era lo mejor, dijo por fin. No levantó la vista, ni por un instante, y su voz sonaba firme, serena, como si estuviera hablando de cualquier otra cosa. Como si estuviera resolviendo un problema práctico y yo no tuviera derecho a sentir nada. La frase cayó sobre mí como una losa silenciosa que aplastó todas las esperanzas que había acumulado desde el hospital. Y luego añadió, casi como un comentario casual, que ya no podía vivir allí, que ese lugar ya no era para mí, que alguien tenía que hacerse cargo de todo porque yo, aparentemente, ya no podía. No gritó, no alzó la voz. No hubo un instante de emoción, ni un gesto de enfado, ni un temblor en las manos. No hubo nada que pudiera darme una pista de que aún había espacio para el arrepentimiento, para la duda, para el cariño. Esa calma era casi más cruel que cualquier insulto, porque revelaba que estaba convencido de que lo que hacía era correcto, y que mis sentimientos no importaban. No pidió perdón, ni siquiera dijo que lo sentía, ni siquiera una palabra de consuelo, nada que me hiciera sentir que yo, aunque viejo y cansado, todavía tenía un lugar en su mundo. Era como si mi existencia allí, todas las tardes en mi sillón, las fotos en la pared, cada pequeño objeto que había guardado con tanto cuidado, no significara nada. Como si todos esos años fueran solo un decorado inútil que ya podía ser tirado a la calle sin que le costara un ápice. Lo dijo como quien cambia un mueble de sitio. Como quien decide que un sillón ya no encaja en la sala y hay que sacarlo al jardín. Sin preguntar, sin consultar, sin sentir. Y yo entendí, con cada palabra, que ese mueble era yo. Que mi vida, mis recuerdos, mi historia, todo lo que había construido con esfuerzo y paciencia, había sido reducido a un objeto que podía moverse del lugar sin consideración. Me quedé mirándolo, intentando reconocer en sus ojos algo que me hablara de la persona que había sido, del hijo que alguna vez me cuidó y escuchó. Pero no lo encontré. Solo vi determinación y frialdad. No había amor ni duda, no había compasión ni conciencia del daño que me causaba. Solo había certeza, esa certeza que hiere más que cualquier insulto, porque me hacía sentir invisible. Sentí una mezcla que no puedo describir fácilmente, vergüenza por estar allí, tristeza profunda por todo lo que había perdido, y un vacío que se extendía desde el pecho hasta las piernas, como si me hubiera quedado sin peso, sin fuerza, sin lugar en el mundo. Quise abrir la boca, intentar explicar, decirle que esa era mi casa, que todo eso era mío, que tenía derecho a estar allí, pero las palabras no salían. La garganta se me cerró, y solo pude quedarme en silencio, viendo como con una frase mi mundo se desmoronaba. Miré otra vez mis cosas en la acera, todas esas cajas, maletas, ropa y fotos, y entendí que esto no era improvisación, que no había lugar para errores ni malentendidos. Todo estaba calculado, planificado, organizado sin mí, y yo solo estaba allí para presenciarlo. Era un espectador de mi propia vida siendo arrancada y expuesta al mundo. Y mientras lo escuchaba hablar con esa calma terrible, pensé en todos los años que pasé cuidando de él, en todas las noches que me desvelé preocupándome por su vida, y me di cuenta de que todo eso ahora parecía no haber significado nada. Me sentí invisible, reducido a un objeto que ya no merecía consideración, a alguien cuya historia podía tirarse a la acera sin que importara. En ese momento entendí que no me quitaban solo un lugar físico, no era el sillón, la casa o la manta azul. Me estaban quitando mi derecho a existir, mi lugar en la memoria de mi hijo, mi reconocimiento,
todo lo que me quedaba de dignidad. Y lo hacían con la tranquilidad de quien no siente culpa, de quien cree que el mundo es suyo para organizarlo a su antojo, y que mi voz, mis lágrimas, mis años, no significan nada. En ese momento empecé a recordar muchas cosas, demasiadas, como si la cabeza se me hubiera abierto de golpe y todo el pasado saliera sin permiso. Recordé noches sin dormir, noches largas en las que el cansancio no me dejaba pensar, pero aún así seguía adelante porque no había otra opción. Noches en las que él era pequeño y yo me quedaba despierto escuchando su respiración, preocupado por el futuro, preguntándome si estaría haciendo lo correcto. Recordé trabajos que odié de verdad, trabajos que me hicieron sentir pequeño, invisible, cansado antes de tiempo. Lugares donde nadie preguntaba cómo estaba, donde solo importaba que cumpliera y aguantara. Acepté turnos que no quería, jefes que no respetaba y horarios que me rompían el cuerpo, todo por llegar a casa con algo que poner sobre la mesa. Nunca me gustaron esos trabajos, pero me convencí de que no tenían que gustarme, de que eran solo un medio para que él tuviera algo mejor. También recordé comidas que me salté sin decir nada. Días en los que decía que no tenía hambre, aunque el estómago me sonara, porque prefería que a él no le faltara nada. Me acostumbré a hacer eso, a restarme a mí mismo poco a poco, sin darme cuenta de que, con los años, uno acaba desapareciendo de tanto quitarse. Pensaba que era lo normal, que así funcionaba la vida de un padre, que el sacrificio era parte del trato. Todo eso volvió de golpe mientras miraba por la ventanilla del coche, viendo mis cosas tiradas en la acera como si fueran basura. Y no pude evitar preguntarme en qué momento todo ese esfuerzo había dejado de contar. En qué momento tantas renuncias, tantas decisiones difíciles, habían perdido su valor. Me pregunté si alguna vez se había dado cuenta de todo lo que hice, o si para él siempre fue algo que simplemente se daba por hecho. Todo para acabar así. No de pie, no en mi casa, no con una conversación digna. Sentado en un coche, con el cuerpo cansado, la cabeza llena de recuerdos y el corazón roto, mirando mi vida tirada en la calle. Cada caja, cada maleta, cada objeto en la acera era un año de mi vida, un esfuerzo, una renuncia. Y yo estaba allí, sin fuerza siquiera para recogerlo, sintiendo que todo lo que había sido se resumía en ese momento humillante, silencioso, imposible de borrar. Nunca pensé que el final de tantos sacrificios sería este. Nunca imaginé que todo lo que di acabaría convertido en algo que se podía dejar fuera, a la vista de todos, sin una palabra de agradecimiento, sin una explicación, sin un mínimo de respeto. Y en ese instante entendí que el dolor que sentía ya no tenía que ver con la casa. Tenía que ver con darlo todo, y descubrir que, para quien más importaba, nunca fue suficiente. Mientras seguía sentado allí, empecé a notar las miradas. No hacía falta que nadie dijera nada. Bastaba con sentirlas. Alguien se asomó por una ventana cercana, apenas un segundo, lo justo para comprobar qué estaba pasando. Luego la cortina se movió lentamente y desapareció, como si no quisiera involucrarse demasiado, pero ya había visto suficiente. Otra persona pasó despacio por la acera. Caminaba más lento de lo normal, fingiendo que miraba el teléfono, pero yo sabía que estaba observando. Noté cómo sus ojos se deslizaban por las cajas, las maletas, la ropa tirada, y después, inevitablemente, se posaban en mí. En ese instante me sentí expuesto, pequeño, como si mi intimidad hubiera quedado al descubierto para todo el barrio. Yo bajé la cabeza. No lo hice por vergüenza, aunque podría haberla sentido. La bajé porque ya no tenía fuerzas para sostener la mirada de nadie. Porque el cansancio era demasiado grande, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Había pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo y no me quedaba energía para explicarme, ni para justificarme, ni siquiera para enfadarme. Bajé la cabeza porque todo me pesaba. El hospital, la enfermedad, el silencio de mi hijo, mis cosas en la calle. Todo se había acumulado y me aplastaba poco a poco, como una carga que ya no podía sostener. Sentía los hombros caídos, la espalda encorvada, el corazón agotado de tanto aguantar sin quejarse. No lloré, ni siquiera eso. Había un punto en el que las lágrimas ya no salen, porque el dolor ha ido más allá. En ese momento entendí que no se trataba solo de una casa perdida. Era algo mucho más profundo. Me habían dejado sin un lugar al que volver, sin un sitio donde refugiarme, sin un espacio donde sentirme seguro. Ya no tenía casa, pero tampoco tenía voz. Porque nadie me había preguntado. Porque nadie quería escuchar lo que sentía. Porque todo se había decidido sin mí, como si ya no tuviera derecho a opinar sobre mi propia vida. Allí, con la cabeza baja y el cuerpo cansado, comprendí que me habían quitado mucho más que un techo.
Me habían quitado la dignidad, el respeto, la sensación de seguir siendo alguien. Y lo peor era que no tenía fuerzas para reclamar nada de eso. Solo podía quedarme en silencio, respirando despacio, mientras el mundo seguía pasando a mi alrededor, como si yo ya no formara parte de él. Ese día no solo salí del hospital. Eso fue lo que más tarde entendí, cuando todo empezó a asentarse dentro de mí. Salí de un edificio, sí, pero también salí de una etapa de mi vida que no volvería jamás. Salí pensando que regresaba a casa, cuando en realidad estaba dejando atrás el último lugar donde aún me sentía alguien. Salí de mi hogar, de ese espacio que había construido poco a poco, con paciencia, con esfuerzo, con años de rutina y silencios. Un hogar que no era perfecto, pero era mío. Donde cada objeto tenía una historia, donde cada rincón me recordaba que había vivido, que había amado, que había resistido. Todo eso quedó atrás sin una despedida, sin una explicación, sin siquiera la oportunidad de recogerlo con dignidad. Y también salí de mi familia. Aunque duela decirlo, aunque cueste aceptarlo. En ese momento comprendí que la familia no siempre se pierde con una pelea o con gritos. A veces se pierde en silencio, con frases frías, con decisiones tomadas a espaldas de uno. Se pierde cuando dejas de importar, cuando ya no eres tenido en cuenta, cuando pasas a ser un problema que hay que resolver. Mi hijo cerró el coche. El sonido de la puerta fue seco, definitivo. No dijo nada más. No hubo un ya hablaremos, ni un lo siento, ni un esto es temporal. Solo ese golpe metálico que sonó como un punto final. Yo no me moví. No lo miré. Me quedé quieto, mirando al frente, como si de esa forma pudiera sostener lo poco que aún me quedaba en pie. Miré la carretera, los coches pasar, la vida seguir su ritmo sin detenerse un segundo por mí. Nadie sabía lo que acababa de perder. Nadie se imaginaba que, dentro de ese coche, había un hombre que en un solo día había perdido su casa, su lugar y su familia. Y lo más duro no fue el dolor, sino la claridad con la que lo entendí. Porque en ese instante, sin lágrimas, sin palabras, sin fuerzas para discutir, lo supe. Entendí que, desde ese momento, estaba solo. Solo no por estar sin gente alrededor, sino solo de verdad. Sin un sitio al que volver, sin una voz que contara, sin alguien que preguntara qué necesitaba o qué sentía. Solo con mis recuerdos, con mi cansancio y con una vida que, de pronto, parecía no tener ya un lugar donde apoyarse. Y mientras el coche arrancaba y se alejaba de lo que había sido mi hogar, supe que nada volvería a ser igual. Que ese día no marcaba un final tranquilo, sino el comienzo de algo mucho más duro. Algo que todavía no sabía cómo enfrentar, pero que ya estaba ahí, esperándome.